quiero preguntarte algo. Cuando eras niño, ¿cuáles eran tus juegos favoritos? Lo más probable es que digas un GTA, un Call of Duty o incluso un God of War. Ahora, estos tres juegos que acabo de mencionar, olvídalos porque no son relevantes para este video. Pero debo decir que tu infancia fue God of War. El verdadero protagonista de este video no es más que la versión de Minecraft para consolas que revolucionó el juego por completo, Minecraft Legacy. Esta versión era perfecta porque podías jugar con tus amigos sin necesidad de un servidor o cualquier otra aplicación. Con solo invitar a quienes querías en tu mundo era suficiente para que se unieran y pasaran un buen rato juntos. Y sí, digo que era perfecta porque esta edición fue reemplazada con la versión de Minecraft Bedrock para que todas las plataformas pudieran jugar juntas sin la necesidad de tener la misma consola, lo que dejó a Legacy en el olvido y sin poder ver la luz de nuevo. Para aclarar, este video no va a hablar sobre el PvP de Legacy, sino que voy a dar todo un paseo por lo que era Minecraft hace 10 años atrás, incluyendo también los minijuegos que sí involucran un poco el PvP. Entonces, hagamos un viaje al pasado. Para empezar el video, quiero contar mi historia con Minecraft Legacy. Cuando tenía 11 años, mis viejos compraron una PlayStation 3 chipeada. Estaba chipeada porque así los juegos eran más accesibles, al precio de no poder jugar online. Pero a mí eso no me importaba. Junto con la Play, había un disco duro que tenía todos los juegos que jugué en ese entonces. Como dato curioso, la versión de consola fue con la que más tiempo pasé mi infancia. Lo jugaba todos los días sin aburrirme, y la verdad es que no me arrepiento de nada. Para que te hagas una idea, me gustaba tanto este Minecraft que hasta lo llegué a platinar con todos sus logros, que por cierto, son tema de discusión para otro video. Y si te preguntas por qué tengo el trofeo platino si todavía me faltan una banda de logros por hacer, es porque platiné el juego antes del incidente. Fue hace unos años atrás, yo estaba jugando tranquilamente a Minecraft Legacy cuando de repente me ganó la curiosidad y quise conectar un cable de Ethernet a mi Play. Cuando lo conecté, no ocurrió nada hasta que noté que el Minecraft tenía una opción para actualizarse. Le di a actualizar, esperé un par de horas y cuando por fin se actualizó, lo perdí todo. No podía entrar a Minecraft sin que me fallara todo el juego. Fue en ese entonces cuando llegué a la conclusión que había perdido por completo todos mis mundos y progreso, dejándome atado de manos y ya no había nada que pudiera hacer. Guardé la Play en su caja y la dejé en un estante por muchos años, hasta que hace unos meses atrás quise desempolvarla nuevamente para comprobar si en verdad lo había perdido todo. Y cuando menos me lo esperé, pasó esto. Era un milagro, y al entrar a mi supervivencia estaba intacto y actualizado. Tras la actualización, el juego empezó a andar con menos FPS que antes, haciéndolo un poco injugable para alguien que tiene una paranoia con ver el número de FPS mayor a 100. Sumado a que no tengo una capturadora para grabar la pantalla del juego, la única forma que tenía para poder tener gameplay en este video fue a través de medidas un poco extremas. Me vi obligado a emularlo en mi computadora. Sabrán disculparme, pero quería que el video tuviera la mejor calidad posible. Y ahora, estando dentro de mi contexto y dentro del juego, ya es hora de hablar de la magia de Minecraft Legacy. Hablar de esta versión es complicado porque hay tantas cosas de las cuales mencionar, pero tan poco tiempo para contar. Tenés el modo supervivencia, el modo creativo, los minijuegos online, los sonidos propios del juego, la música de Legacy, los mundos tutoriales, los youtubers y esto también. Sí, hay muchas cosas para hablar en este video, pero vamos a ir poco a poco. Por lo que empecemos hablando sobre el tema principal de Minecraft, el modo supervivencia. Ya sabes de qué estoy hablando. Talar madera, hacer una mesa de crafteo, craftear un pico, picar piedra, craftear mejores herramientas, jugar por un par de horas y matar al Ender Dragon. Pero para llegar hasta ese punto, hay que cruzar por un montón de cosas primero. Empezando por crear un mundo. Los mundos de Minecraft Legacy en Play 3 y Xbox 360 tenían un tamaño de 864 bloques cuadrados. Esto era así para que las consolas no tuvieran tantos problemas para poder procesar todo el mundo. Con las nuevas consolas, el tamaño aumentó considerablemente, pero seguía siendo muy poco si lo comparamos con los millones de bloques cuadrados que tiene Minecraft Java, por lo que podrías cruzar el mundo entero de una punta a la otra en menos de 30 minutos si estamos hablando de la edición de Play 3. Empieza el gameplay, talas un poco de madera y lo primero
que haces es una mesa de crafteo. A simple vista parece una mesa de crafteo común y corriente, pero cuando interactúas con ella tenés la primera gran diferencia de las demás versiones: el sistema de crafteo en Minecraft Legacy. Al principio puede parecer difícil de entender, pero cuando te tomas la molestia de conocer cada sección, te das cuenta que está muy bien organizado. Es una pena que esto no se haya mantenido en Bedrock y en Java, en lugar de tener un mugroso libro que no te dice los crafteos hasta que tengas los materiales necesarios para poder hacerlo. Con las constantes actualizaciones, la mesa de crafteo fue incluyendo más secciones para más crafteos, e incluso también añadieron una opción para tener la interfaz de Java. Ese sí fue un buen añadido. ¿Por qué Steve se ve tan fachero? Quiero la skin predeterminada, por favor. Gracias. Así es, en Minecraft Legacy tenías la posibilidad de cambiar tu skin con total libertad todas las veces que quieras. Tenías desde variaciones de Steve completamente gratis hasta skins de otras franquicias que eran de pago. Personalmente, este sistema de skins era God of War. Siguiendo con el survival, una mecánica que recuerdo con cariño usando las espadas era la habilidad de bloquear. Sinceramente, nunca entendí qué tanto te protegía de los ataques, pero lo que sí recuerdo era que podías atacar mientras te cubrías y estando en tercera persona pareciera que te estás apuñalando a vos mismo. No llegaron a haber escudos en esta edición, pese a que ya estuviera el contenido de la 1.9. Ahora, habiendo hablado del modo supervivencia, toca hablar del modo creativo. Realmente no hay mucho que decir. El poder volar, la interfaz de Legacy, las infinitas posibilidades y la muy poca creatividad que teníamos. Pero la verdadera magia del modo creativo no se encontraba en el propio modo, sino en los tutoriales de YouTube en ese entonces. Los tutoriales eran buenísimos, pero lo que más importaba eran los youtubers que hacían esos videos. Teníamos campeones en Minecraft Legacy, como Lonux, Duran, Vegeta en sus inicios, e incluso yo solía hacer videos en Minecraft Legacy en un canal antiguo. Con la puerta no hay que ponerla así, hay que ponerla así. Pero la verdadera leyenda que reinó esta edición no fue más que la lagartija cósmica. Yo era adicto a este canal, hice muchos de sus tutoriales y me inspiré en él hace unos años, pero desafortunadamente abandonó YouTube y nunca más supimos de él. Bien, ya cubrimos todo lo que es jugar en solitario o con amigos. Ahora le toca la otra cara de la moneda, los minijuegos online. Los minijuegos eran la única forma que teníamos para jugar online con otros jugadores que no sean nuestros amigos. No existían los servidores en Legacy, por lo que solo teníamos 3 modalidades para jugar: batalla, spliff y carrera de elitras. Voy a empezar hablando de batalla. Básicamente eran los juegos del hambre, pero en Minecraft. No me acuerdo mucho del PvP, pero creo que estaba presente el problema con la sensibilidad del mando. Tipo, tenés a alguien atrás tuyo y te tardás 5 segundos para saber quién es. Por otra parte, lo que más recuerda a uno, además de los momentos que pasó en este minijuego, son los mapas que habían en esta modalidad. Eran varios, pero el que más recuerdo con cariño era el de los piratas. Esta es una recreación hecha en Java, pero debo decir que quedó muy bien. Lograron recrear este mapa con algunos elementos de las últimas versiones, como las estalactitas y los faroles. Sería re épico que utilizaran estos mapas en servidores de PvP, modificándolo un poco para que hubiera una arena. Siguiente minijuego, Spliff. No hay mucho que decir en este minijuego, simplemente es tirar a los demás rompiendo el suelo con balas y bolas de nieve. Era un minijuego muy simple, pero divertido a la vez. Te podías sacar unas cuantas risas si jugabas con amigos. Y por último, estaban las carreras de elitras. Básicamente era un minijuego donde tenías que competir con otros jugadores por medio de una carrera donde la única forma que tenés para avanzar es con elitras. Durante toda la pista de carreras habían corrientes de aire para que pudieras impulsarte y no caerte, y el primero en llegar a la meta era el ganador del minijuego. Y esos son todos los minijuegos. No habían muchas formas para jugar con otras personas, ni existían los servidores en Legacy. Hablando de servidores, acompáñenme un momento hasta este rincón para presentarles mi nuevo servidor de Discord, el Rincón de Sainomon. Este servidor fue creado para toda la comunidad que sea fan de mi contenido. Dentro del servidor podés encontrar varios canales con distintas actividades. Tenés por ejemplo el chat general, donde podés escribirte con otras personas, el canal de clips y destacados, donde podés compartir tus jugadas más épicas o alguna que otra foto que te sacaste conmigo, una sección de memes para que te puedas echar una que otra risa, un lugar dedicado a los fanarts, un
un buzón de sugerencias para que puedas recomendar mejoras para el servidor, 4 canales de voz e incluso un canal donde podés descargar los texture packs que uso en mis videos. Si querés unirte, el link está abajo en la descripción. Y ahora sí, volvamos a Legacy. Es momento de hablar de algunos detalles pequeños pero que hacen a Legacy más especial. ¿Listos? ¡Vamos! El menú de Legacy con los efectos de sonidos propios del juego le da un toque de originalidad y nostalgia a esta edición cuando escuchas los sonidos. Esta edición tiene una opción de propiedades donde podés configurar algunas cosas de tu mundo, como la propagación del fuego, las explosiones de TNT, el fuego amigo y otras cosas más. Además de las propiedades, estaba la configuración de la interfaz de usuario, donde se puede configurar algunas cosas que ves en pantalla, como tu mano o la hotbar, un detalle que le hace falta a Java. Los packs de textura que venían incluidos en el juego eran increíbles. Extraño un poco esos tiempos. Todos estos detalles hacen que Minecraft Legacy sea recordado con mucha nostalgia y a día de hoy sigue siendo God of War. Para concluir el video, quiero hablar sobre la tranquilidad que me da Minecraft Legacy. Cuando juego una supervivencia en Java, suelo estar concentrado en lo que estoy haciendo, pero en Legacy se siente muy distinto, porque no puedo hacer todo lo que quiera en poco tiempo. Solamente tengo un mando, una sensibilidad y paciencia, mucha paciencia. Dale hermano, no es tan difícil, tenés que poner la escalera, nada más. ¡No! ¡La pusiste mal! Lo que me obliga a jugar a Legacy con otro pensamiento. O sea, sí, puedo planificar cuál va a ser mi próximo movimiento, pero no puedo saber en cuánto tiempo lo voy a hacer, porque soy lento. Sumado esto a los efectos de sonido de los menús del juego, la flora y fauna tan simple, la mesa de crafteo, los paisajes tan pequeños por la carga de chunks, y sobre todo la música del juego que sonaba cada rato mientras hacías tu gameplay, daba como resultado una experiencia muy relajante y reconfortante. Muy tranquilo, muy nostálgico y muy feliz. Pero tristemente, no todo dura para siempre. Como dije al principio del video, Legacy fue reemplazado por Bedrock, para que la interacción entre las distintas plataformas sea mayor y así poder jugar con tus amigos desde otras consolas que no sean todos la misma. Dejando a esta edición en el cofre de los juegos abandonados por Mojang y envejeciendo en soledad. La comunidad siempre quiso que esta edición volviera de alguna forma, pero nunca fuimos escuchados, y ahora, habiendo pasado más de una década, perdimos la esperanza por completo y ya no hay nada que podamos hacer para recuperarlo. A no ser que la comunidad de Bedrock esté trabajando en un servidor para tener la misma experiencia que Legacy. ¡Sí!